de Gobierno Camila Vallejo, y entonces vamos a conversar justamente con ambos respecto de este periodo que es obviamente sinónimo de celebración, pero también hay una preocupación respecto de actitudes irresponsables, de situaciones que ponen en riesgo a otros innecesariamente. Ignacio, ministra, ya estamos viendo también en pantalla, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Así es, todos los años lamentablemente se tienen que volver a realizar estas campañas de realizar o de entregar conciencia a las personas que están conduciendo, sobre todo en estas fechas de celebraciones donde lamentablemente ocurren accidentes de tránsito que generan pérdidas de vida. No más muertes en el tránsito se llama esta campaña que realiza la CONACET en este año con un spot bastante particular que no sé si ya lo están viendo en pantalla, donde hace una alusión o se refleja uno que se realizó hace prácticamente 30 años atrás y se crea y se vuelve a mostrar ahora con actores y con el mismo actor principal 30 años ahora en la actualidad. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Primero consultarle respecto a esta campaña. Las cifras lamentablemente el año pasado fueron más de 1.700 personas que murieron por accidentes de tránsito y ahora se espera en estas fiestas patrias que se reduzcan, que obviamente no ocurre, pero lamentablemente eso es muy complicado. ¿Cuál es el fin de esta publicidad? Y finalmente, ¿cuál es el mensaje que ustedes entregan a la ciudadanía? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Carlos. Así es. Queremos que este sea un 18 seguro, que la gente pueda disfrutar de las fiestas patrias, que pueda celebrar, que pueda bailar, comer bien, comer sano, comer con responsabilidad, también beber con responsabilidad. Y por eso estamos desplegados con distintos ministerios en distintas campañas y fiscalizaciones y además refuerzos, ¿no? Porque para que estas fiestas patrias sean seguras, para que este 18 sea seguro y sea un acto de celebración, está trabajando el Ministerio de Salud en fiscalizaciones de alimentos y de manipulación de alimentos, también el Ministerio de Agricultura respecto a los distintos productos y a recomendaciones también de carne que ha estado el Ministro de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, los refuerzos para las carreteras, los aeropuertos, las fiscalizaciones, de hecho también rebaja en ciertas tarifas o peajes para que la gente se pueda trasladar con mayor facilidad y también tenemos obviamente un despliegue del Ministerio del Interior con sus subsecretarías para el refuerzo policial, porque necesitamos obviamente que la gente pueda tener a las policías desplegadas para garantizar una buena realización de las fiestas patrias y en eso tenemos más de 10.300 policías a lo largo y ancho del país. También patrullas están desplegadas, un refuerzo policial en esa materia y de hecho hoy día mismo se entregaron más patrullas, más de 260 patrullas que van a quedar permanentes obviamente, pero se entregaron a partir de hoy justamente para reforzar el despliegue policial y particularmente lo que tú dices sobre el transporte y sobre la responsabilidad de los conductores. Estamos con esta campaña en la CONACET. Ustedes saben que, bueno, hace 30 años se crea esta institución, esta institucionalidad que nos ha permitido mejorar las tasas, efectivamente. Nosotros tenemos una reducción de los muertos por 10.000 vehículos anuales. La tasa ha bajado de alrededor de 12,8 a 2, y tanto, 2,8, 2,3 más o menos. Sin embargo, sí, la cantidad de muertos en accidentes de tránsito sigue siendo similar que la que teníamos hace 30 años. O sea, siguen siendo más de 1.700. Y por lo tanto, esta campaña de Tome Conciencia, además de las fiscalizaciones que se realizan, son sumamente importantes, ¿no? Sí, poder ver la campaña, poder compartir la campaña. Y esto no es solamente para los conductores y conductoras, es también para quienes acompañan al conductor. O sea, si un conductor que ha bebido, por ejemplo, quiere igualmente conducir, poner los frenos, poner las alertas, ¿cierto? Ponerse a otra disposición o simplemente tomar otro medio de transporte. También para los peatones. Los conductores, ojo, que no son solamente los de vehículos, también son los de motos, de bicicleta. Los peatones que también cometen imprudencias y producen accidentes porque no respetan las señales de tránsito. Entonces, esto es un llamado a actuar con responsabilidad porque necesitamos disminuir, incluso poder erradicar los niveles de fallecimientos o heridos, ¿cierto? Distintos tipos de accidentes producto de las fiestas patrias, pero a nivel también nacional. El año pasado tuvimos 40 fallecidos en contexto de fiestas patrias. La idea es que hoy día, ministra, no tengamos que lamentar más muertes.
Sí, a propósito de esta campaña, es un golpe importante, un efecto ha creado también en estas pocas horas en las redes sociales, porque, claro, además, me imagino que es algo que ustedes buscaban y que la CONACYT también buscaba, que es generar ruido, ¿no? Hacer mucho ruido con esto, de una u otra forma, para que se hable, el tema nuevamente se ponga sobre la mesa, y al menos en lo que hemos visto en las primeras horas, ha generado muchísimas reacciones este spot, porque, claro, es idéntico al de hace muchos años, con el mismo protagonista. Entonces se genera ahí una conversación en torno a este spot. Los invito a que lo veamos. Han pasado más de 30 años y aún no aprendemos. Es bien impresionante lo fidedigno que se reflejó este spot. Esto solo en lo técnico, a los que nos gusta el tema audiovisual, obviamente también nos fijamos en eso, pero además el mensaje como sigue siendo igual de vigente, igual de potente. Pero usted, ministra, decía respecto de esto, las cifras de fallecimientos, claro, cerca de 40, 38 tenía yo en mis registros durante el año 2022, pero el año 2021 fueron 26, o sea, había una diferencia de 12 víctimas fatales más el año pasado respecto de las fiestas patrias del antepasado. Yo me imagino que ustedes también como gobierno, y una de las misiones principales es que esta cifra no siga aumentando y no se vea un reflejo de esto durante estos 4 años en los que ustedes son gobierno, ¿no? Así es. Sí, nosotros, hemos mejorado estos 30 años la institucionalidad del sistema para enfrentar esta situación. La tasa ha bajado, pero la cantidad de muertos no. Claro. O sea, anualmente seguimos teniendo alrededor de 1.700 fallecidos y fallecidas. Y esto no es solo por el manejar en estado de ebriedad. De hecho, lo interesante de este spot es que el conductor, que está protagonizado, ¿cierto?, por Guido de Quiola, no ha bebido alcohol. Son los que están en el auto los que estaban consumiendo alcohol. Sin embargo, él hace una maniobra imprudente, ¿no? Claro. Y que adelanta de una manera imprudente donde no debe adelantar, y eso produce, obviamente, el accidente. Interpela a las personas que terminan cometiendo estos accidentes, ¿no?, por irresponsabilidad, y que se pueden evitar. Si eso es lo más importante, estas cosas se pueden evitar en la medida que tomamos conciencia. Y por eso no es solo lo de la campaña, los recursos invertidos en esto, la gente que ha trabajado en esto, o las mejoras institucionales que hay que hacer a CONACYT para robustecer esta institucionalidad. También necesitamos interpelar a la ciudadanía, o sea, que se sientan interpeladas en esto, que entendamos que, y como lo decía hoy día en la mañana el mismo actor, ¿no?, que al final las responsabilidades se pagan con pena, con cárcel, se cumplen las penas, etcétera, pero la culpa queda por siempre y queda en la conciencia, queda en los corazones de las personas, porque el daño que le generas a otro es irreparable, ¿ah?, y a uno mismo. Entonces, esto se trata de que entendamos que en las fiestas patrias asumamos una actitud patriótica. No vivimos solos ni solas. No somos individuos que andan solos por la vida, sino que vivimos en comunidad. Y claro, las fiestas patrias nos encontramos mucho más en comunidad. Hacemos fiestas, lo pasamos bien, tomamos, comemos, etcétera, pero eso no quiere decir que no respetemos a los otros y otras, sino que reforcemos el respeto a los otros y otras, ¿eh? Y eso pasa justamente por tomar las medidas y los resguardos necesarios al momento de usar el transporte, de conducir o simplemente de ser un peatón en la vía pública. Sí, ministra, ha habido esfuerzos también legislativos para que este escenario cambie. La ley de tolerancia cero, donde se reducía la cantidad de alcohol para poder efectivamente generar un delito o una falta en este caso. Y luego también la ley Emilia, que establece ciertas penas, pero hay un debate respecto de esas penas todavía, y nuevamente quizás. Porque claro, se habla de que un resultado de muerte puede generar una pena de entre 1 y 10 años de cárcel,
pero luego vienen las condiciones, las características de una pena para alguien que no es reincidente, para alguien que eventualmente tiene buena conducta, y se reducen bastante esa cantidad de días o de meses que pasan las personas en la cárcel aún con resultado de muerte. Y yo le pregunto, ministra, si no debiese hacerse un nuevo esfuerzo para poder legislar en materia de endurecer esas penas para que entonces sí haya una posibilidad de que las personas se sientan menos incentivadas a manejar con alcohol. Mira, siempre se puede mejorar la legislación, pero igual yo quiero señalar que aquí hemos establecido varias medidas legales y aún así tenemos actitudes imprudentes. Porque no se trata de quien sea reincidente en accidentes de tránsito, se trata de gente que cometió una imprudencia por estar en fiestas, ¿no? Claro. O por hacer una mala maniobra, por no respetar, por ejemplo, el límite de velocidad, que ya se bajó bastante. Por ejemplo, en la ciudad, la zona urbana, tenemos un límite de velocidad que es de 50 kilómetros por hora. Eso no se respeta, aun cuando es bastante bajo, ¿no? Sí. Tenemos, como tú decías, respecto al consumo de alcohol, o sea, es tolerancia cero al alcohol, y sin embargo, aún así, se sigue manejando con alcohol en el cuerpo o con consumo de droga. Entonces, una cosa es eso, y siempre los debates legislativos están abiertos a mejoras y modificaciones, pero no van a resolver el problema que tenemos, no se va a resolver solo con la receta punitiva, no solo con la receta penal, porque igual los cumplimientos de años de cárcel se pueden hacer, se cumplen en muchos casos. En algunos casos hay beneficios carcelarios por conducta o porque no son reincidentes, etcétera, pero en general se cumplen. El problema que tenemos es la parte preventiva. O sea, hay que ponerle mucho más a lo preventivo, porque podrán pagar 10, 20, 30 años de cárcel efectivo por este tipo de delitos, y sin embargo igual ya tuviste a alguien fallecido, ¿no? Alguien murió. Una mujer con su hija, un padre con su sobrino, un tío con su sobrino, una familia, un grupo de amigos. Entonces, el tema más central es ponerle el foco a lo preventivo, y no solo a lo posterior, que es lo punitivo, porque por más penas que aumentemos, la actitud sigue siendo muchas veces imprudente. Y por eso esto tiene que ver con la toma de conciencia, el sentido de responsabilidad de nuestros compatriotas, que hay que celebrar con todo lo que queramos, pasarlo bien, pero siempre ser responsables para el resguardo de nuestras vidas y la de los demás. Sí, y ministra, sumarle a eso, Carlos, sí, otra ley, la ley No Más Chat, que es de un dispositivo que antes no estaba, por ejemplo, hace 30 años, que es el celular, que lamentablemente es un aparato que distrae mucho al conductor, que desvía su mirada un par de segundos para ver tal vez un mensaje que puede ver en cualquier otro momento, o estar revisando redes sociales, y también se provocan accidentes que pueden terminar o en heridas graves o con personas fallecidas. Ministra, preguntarle por las fiestas patrias, las medidas que se van a tomar durante estos días de fiesta, tal vez en las salidas de las carreteras acá en la región metropolitana, cuáles son los hechos concretos a lo mejor que están realizando como gobierno para poder ir previniendo o prevenir accidentes o situaciones que ocurran en las distintas rutas del país. Así es, como les decía anteriormente, se ha estado trabajando el Ministerio de Obras Públicas, particularmente lo que tiene que ver con los aeropuertos y las carreteras, las rutas, para que podamos tener un flujo lo más expedito posible. Ustedes saben que la cantidad de vehículos que van a salir el fin de semana son cientos de miles, ¿no? Mucha gente que va a pasar las fiestas patrias a otros lugares, y por lo tanto se están habilitando las fiscalizaciones, pero también los pasos, algunos peajes que van a tener rebaja a 1.000 pesos, ¿no? Para algunos vehículos, también para camiones, un 50% de rebaja, cierto tipo de camiones, y además en el transporte los perímetros de seguridad, por ejemplo, en los terminales de buses, para que puedan salir de manera expedita y no se vean enfrascados en congestión vehicular. Tenemos las medidas, como le decía también anteriormente, desde el Ministerio del Interior, de reforzamiento policial, para que las policías nos acompañen en estos elementos de seguridad, con patrullajes, con carros policiales que hoy día entregamos. ¿Qué más? Tenemos además respecto a los temas de seguridad laboral. Aquí está la seguridad ciudadana, la seguridad en transporte, la seguridad en la alimentación, la seguridad en las rutas para evitar incidentes vehiculares, pero también seguridad laboral, porque hay feriado legal irrenunciable. Este 18 y 19 se tiene que cumplir, hay horarios de salida también para los trabajadores. Respecto al sector comercio,
tienen este derecho. Hay unas exclusiones, sí, de algunos sectores del comercio que pueden seguir funcionando, pero todo eso está además en las páginas de los ministerios, porque estamos desplegados con todos los ministerios correspondientes para garantizar que el cumplimiento de la ley, que las fiestas patrias más sean inclusivas. Esto se me olvidaba delante, porque hay personas en situación de discapacidad que también tienen derecho a celebrar, ¿no? Sí. E ir a disfrutar de una empanada, ¿cierto? Y por eso también en las fondas se ha estado acompañando la accesibilidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en este caso. Ministra, y hay otra seguridad, que es la que tiene que ver con el cuidado de las personas ante hechos de delincuencia que sabemos han ido creciendo en muchos sectores durante los últimos años, y claramente hay preocupación por eso, ministra, y entonces preguntarle también respecto de medidas, despliegue de carabineros, por ejemplo, en distintos lugares para estos días, especialmente porque aumenta el robo a viviendas no habitadas en fiestas patrias. El año pasado ya había estadísticas que hablaban de eso, de los robos a casas no habitadas, donde aumentaba este delito en fiestas patrias específicamente. ¿Cuáles son las medidas que pretenden implementar para que tampoco esta sea una fecha en la que tengamos este tipo de delitos? Así es. Bueno, efectivamente hemos considerado aquello, como le decía, a nivel nacional, más de 10.500 policías están desplegados. En la metropolitana, claro, 3.542, por ejemplo, policías en la región metropolitana, y en el resto del país son 6.795. Y además se están desplegando 1.814 radiopatrullas a nivel nacional. Se han creado cuarteles policiales temporales en distintas regiones y por lo tanto vamos a tener no solo un buen despliegue policial, un buen despliegue de patrullaje, sino que puntos para poder tener comisarías funcionando, para poder denunciar, ¿no? Está el denuncia seguro también, que es el 4242, que es anónimo, para que la gente pueda denunciar de manera segura. Recordar ese número es fundamental, porque muchas veces sufrimos delito, pero nos da miedo la denuncia, sí, por miedo a represalia, etcétera, pero eso es totalmente anónimo. Entonces, la ministra del Interior, junto con el subsecretario Monsalvo, el subsecretario de Prevención del Delito, han logrado, junto con las policías además, poder reforzar todo este despliegue para poder ir atendiendo puntos que son estratégicos, ¿ah? Y que están monitoreados y determinados con las policías. Esto no es solo unilateral desde el Ministerio del Interior, sino que la definición de los puntos estratégicos para el resguardo de la festividad, como de ciertos territorios, poblaciones, localidades que necesitan refuerzos, van a estar siendo cubiertos por parte del contingente policial, que es el que tenemos, que lo ampliamos a propósito de la ley que promulgamos hace poquito, de llamados servicios, ¿no? De funcionarios policiales. Hemos logrado ampliar la dotación, pero por cierto que todavía sigue siendo una dotación que va a requerir más esfuerzos con posterioridad. Para eso también bien, gracias, ministra Camila Vallejo, por estos minutos de conversación. También Ignacio Oliva, que estuvo allí en Valparaíso siguiendo lo que está ocurriendo en la zona. Gracias a ambos por este contacto, y es de esperar que las cifras sean menores al final del largo fin de semana y podamos encontrarnos con esas cifras el próximo miércoles y que la prevención finalmente haya dado resultado. Gracias a ambos, que estén muy bien. Buenas tardes. Vamos a hacer un corte.